Introducción al estudio de la lengua española. Tema 4. La importancia cuantitativa y cualitativa del español en el mundo. La lengua es un producto histórico y social, un sistema lingüístico al servicio de la comunidad hablante, que está en constante evolución, pues cambia para responder a las necesidades de esta comunidad. Cada cierto tiempo se hace un estudio de la situación de las lenguas en el mundo, teniendo en cuenta parámetros extralingüísticos, como su número de hablantes, entre ellos distinguiendo hablantes nativos y aprendices de la lengua, su importancia en la ONU y más consideraciones. En esta pregunta explicaré la importancia cuantitativa, que es el número de hablantes y el número de países donde se considera el español como lengua oficial, y la importancia cualitativa, como la importancia del español como vehículo de información, como lengua de cultura y como segunda lengua, entre otros asuntos. Muchos de los datos que aportaré son extraídos del Anuario del Instituto Cervantes, unos volúmenes que recogen aspectos como la demografía de la lengua en los medios de comunicación, la evolución del idioma en ámbitos geográficos determinados y mucho más, con el objetivo de entender la dimensión y la importancia del uso del español. En tema de la importancia cuantitativa del español, empezamos hablando del número de hablantes de esta lengua. A 2025, el español es la segunda lengua materna del mundo, tras el chino mandarín y y por encima del hindi y del inglés. Y la comunidad con dominio nativo del español supera los 500 millones. Además, es la segunda entre las lenguas oficiales de la ONU y tiene más de 100 millones de hablantes no nativos, divididos en usuarios de competencia limitada y aprendices de la lengua. Por último, también tiene una gran importancia como lengua migratoria, ya que uno de cada 10 hablantes nativos del español reside en países no hispanohablantes. Este último dato nos lleva a la siguiente cuestión importante, el número de países que tiene el español como lengua oficial. Hay 21 países que tienen la lengua española como lengua oficial. 8 de ellos le dan el nombre de castellano, que son Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú y Venezuela. Otros 9 le dan el nombre de español, que son Cuba, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Y en 4 países no se nombra una lengua oficial en su constitución, que son Argentina, Chile, México y Uruguay, pero sabemos que se habla español. Cabe aclarar también que hay países como Filipinas que consideran al castellano como idioma voluntario en el país y otros como Estados Unidos que no consideran el español como un idioma oficial, pero es hablado por casi el 20% de su población, siendo el quinto país con mayor población hispanohablante según el censo de 2023. En estos dos casos, el español se considera una lengua minoritaria en esos países, puesto que no es la predominante. El caso de Puerto Rico es uno particular, por ser un estado asociado a los Estados Unidos de América, con un recorrido entre 1902 y 2024 al declarar un idioma como oficial. En 1902 se autorizó el empleo indistinto del español y del inglés. En 1991 se declara el español como lengua oficial y 2 años más tarde, en 1993, se deroga la ley anterior y se declaran como oficiales el inglés y el español. En 2015 se vuelve a declarar el español como idioma oficial primario, dejando el inglés como secundario, y finalmente en 2024 en la Constitución se igualan el español y el inglés como necesarios para ser miembros de la Asamblea Legislativa. Esto en el artículo 3, sección 5. En cuanto al nombre del idioma, vemos que en algunos países se prefieren el término castellano frente al término español. Esto se debe tradicionalmente en los países de Latinoamérica a un intento de distanciarse del Imperio Español. Sin embargo, la Real Academia Española recomienda el uso de castellano para referirse al dialecto vivo de la zona de Castilla y el uso de español para referirse a la lengua común. En España se declara el español como lengua oficial por primera vez en la Constitución de 1931 durante la Segunda República, donde se nombra al castellano como idioma oficial de la República. En la Constitución de 1978 se añade, aparte de que el castellano es el idioma oficial del Estado, se añade que en las comunidades autónomas con otros dialectos, de acuerdo a sus estatutos, ambas serán oficiales, el castellano y la lengua de la comunidad autónoma. La Real Academia Española solicitó también que se añadiese que entre todas las lenguas de España el castellano recibe la denominación de español o lengua española como idioma común de toda la nación. Esto generó una confusión y ambigüedad entre los términos lengua española y lengua de España, considerando a las otras lenguas que forman parte del territorio español. Así, para evitar confusiones, el cambio correcto sería llamar al español como lengua oficial del Estado y a las demás lenguas nacionales
como oficiales también en sus respectivas comunidades autónomas y de acuerdo con sus estatutos, evitando así el término lengua española por completo. Si nos fijamos en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, las Islas Baleares, Valencia y el País Vasco, que tienen una lengua histórica, es decir, una lengua diferente al español, recogen a esta como lengua propia y la hacen cooficial con el castellano. O sea, la principal es la lengua histórica y la segunda es el castellano. A pesar de esto, muchas veces la lengua mayoritaria, es decir, la más hablada, suele ser el castellano. Sin embargo, en la comunidad autónoma de Navarra, al reconocer que su lengua histórica, el vasco, no es la mayoritaria, sugieren el castellano como lengua oficial y luego incluyen al vasco como oficial en las zonas donde se hable. La importancia cualitativa del español recae en su grado de unidad y homogeneidad, en la calidad de su producción literaria, en su importancia como segunda lengua y como vehículo de información. Su alto grado de homogeneidad y unidad se ve reflejado en varios ámbitos. En el ámbito fónico encontramos un sistema vocálico simple, con tan solo 5 fonemas vocálicos y un grafema por fonema. A diferencia, por ejemplo, del inglés, en el que no se corresponden los grafemas con los fonemas y estos varían. Además, el sistema consonántico del español es amplio y se comparte en todo el mundo hispánico usando el mismo sistema mayoritario con el fenómeno del yeísmo y del ceseo. En el plano léxico, encontramos un léxico patrimonial compartido por todos los hablantes. Es un léxico fundamental por lo que con solo saber unas palabras ya es posible comunicarse en cualquier zona de habla hispana. En ambas, la lengua culta y la lengua coloquial, incluso con sus términos propios de cada zona, se mantiene este léxico patrimonial difundido. Por último, en el ámbito de la sintaxis, compartimos en todas las zonas de habla hispana una sintaxis fundamental, que además resulta ser sencilla. Finalmente, vemos esta homogeneidad en la ortografía como garante de unidad, con el criterio de uniformidad, el criterio de facilidad y el criterio de eficacia. Por el decreto de Isabel II en 1844, la ortografía es uniforme, siendo de carácter oficial la ortografía de la RAE. En el mundo hispano encontraremos una fragmentación entre esta ortografía y la ortografía de Andrés Bello, usada en Chile hasta 1927, cuando se unificará permanentemente la de la Real Academia. Vemos también el criterio de facilidad, en el que de varias opciones se elige la más simple, como por ejemplo la elección de una escritura alfabética sobre otro tipo de escritura, como la logográfica o silábica del chino, por ejemplo. Por último, destaca el criterio de eficacia de nuestra escritura, respetando el principio fonémico, donde a cada fonema o sonido le corresponde un grafema o letra. Es por esto que leer un texto en ortografía reformada o fonética no sería tan complicado para un hispanohablante. En otros idiomas, y a veces en el español, se dan desajustes. En el francés, por ejemplo, se da mucho el fenómeno de la poligrafía, teniendo muchos grafemas para un único fonema. En el español ocurre, por ejemplo, con la B y la V, que siempre suenan B. En inglés se da el caso opuesto, llamado polifonía, en el que varios fonemas se engloban en un único grafema, como pasa con la C en español, que representa Z y K. Estos fenómenos son muy exagerados en los dos idiomas extranjeros, mientras que en el español solo se representan en algunos desajustes, en total 19. La importancia cualitativa del español también depende de la calidad de su producción literaria, que posiciona al español como una lengua de cultura. La literatura hispánica es riquísima, destacando en España especialmente los autores del siglo de oro de la literatura, como Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo. También se destaca en la literatura hispanoamericana del siglo XX, con autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, entre muchísimos otros. Todos estos autores tuvieron proyección internacional y la calidad de su literatura es elevada, lo que dio prestigio a la lengua, especialmente así la literatura del siglo de oro, que fomentó el deseo de fundar la academia para fijar la lengua. En cuanto a la importancia del español como segunda lengua, la vemos en un puesto empatado con el francés. En 2025, más de 24 millones de personas aprenden español en el mundo, de los cuales casi el 80% se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. La enseñanza universitaria ofrece un espacio destacado a la lengua española en competencia con el francés. Además, sabemos que desde 2012 el número de aprendices de la lengua española ha crecido un 36% gracias a la institucionalización del L, español como lengua extranjera, y a su creciente presencia en espacios educativos y sociales.
Por último, destacamos la importancia del español como vehículo de información. Vemos, por ejemplo, que la proporción de sitios web relevantes cuyo contenido se expresa en español se sitúa por encima de los porcentajes de los sitios con contenido alemán o francés. Destaca también el español en el ámbito de la inteligencia artificial lingüística, promoviendo varios proyectos en las últimas décadas y contando con una enorme disponibilidad de datos y corpus en español, pero se ve frenada por una falta de recursos financieros. El índice de vehicularidad del español, es decir, el uso de esta lengua como lengua de trabajo por hablantes no nativos, es el más bajo de las lenguas oficiales de la ONU, mientras que el coeficiente de hablantes del español como primera lengua está entre los más altos. Esto indica un reto en su proyección diplomática y científica frente al inglés. A día de hoy, a pesar de superar al inglés en muchos aspectos cualitativos, el poder económico y político de los países angloparlantes lo sitúan como la lengua franca, con el que apenas podemos competir en aspectos cuantitativos. A pesar de ello, aunque haya mucha distancia entre el inglés y el español como lengua franca, el español sigue siendo una lengua muy fuerte en otros aspectos lingüísticos y poco a poco se puede consolidar la lengua española en el ámbito internacional.